Mi nombre es Sheila Jarcat, soy directora y fundadora de Mujeres en Carrera, un proyecto de tech dedicado a la inclusión financiera y de negocios de niñas y mujeres. Y acá hoy tenemos el honor de estar con Sebastián Maril, director de Research for Traders y CEO de FinGuru. Él es especialista en mercados emergentes y, personalmente es una persona que admiro mucho. Hemos trabajado juntos y, bueno, hoy Sebas nos va a hablar de qué esperar de la deuda argentina, qué esperar del viernes, cuál será el desencadenante, qué va a pasar con los títulos que se están negociando y nos va a contar un poco de qué se tratan estos títulos y qué son. Buenos días, Sebas. Hola Sheila, ¿cómo estás? Y gracias por invitarme a esta presentación. Espero poder hacerlo lo más didáctico posible en el tiempo que tenemos. Y desde ya pido disculpas si hay algún cortocircuito de internet, pero están todos los chicos en clase actualmente, así que vamos ingresando y saliendo y repitiendo aquello que no se entienda para poder hacer una charla coherente. Argentina está tal vez ingresando y participando en la reestructuración de deuda soberana más compleja en la historia de los mercados de capitales. Esto se debe principalmente a 4 o 5 motivos, principal siendo la cantidad de bonos que buscamos reestructurar. Argentina tiene una deuda total de 350.000 millones de dólares, uno más, uno menos, de los cuales esta semana solamente estamos intentando reestructurar 64.000 millones, que es la deuda correspondiente a leyes internacionales, la famosa deuda extranjera. También es compleja por la cantidad de monedas que están en juego. Tenemos dólares, tenemos pesos, tenemos francos suizos y tenemos euros. Hay otras monedas como el yen que no están incluidos en esta reestructuración. También tenemos una cantidad de jurisdicciones. Recuerden que la deuda se emite bajo diferentes jurisdicciones o leyes. Ley argentina, ley europea, que es en este caso ley inglesa, y ley de los Estados Unidos. Y también estamos reestructurando deuda previamente reestructurada. Somos el único país del mundo que se mete la pata tantas veces seguidas que no sabe qué hacer con la deuda que ya reestructuró un par de veces antes. Pero lo más complejo tal vez sea que tenemos deudas con diferentes leyes internas, es decir, reglamentos, las llamadas cláusulas de acción colectiva. Que esto es lo más importante que estamos viendo estos días, que después le dedico un par de minutos a esto. Como decía bien Sheila, Argentina tiene hasta el viernes 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 6 de la tarde, hora de Argentina, para decidir si cierra el canje o extiende la fecha hasta el 15 o hasta el 22 de mayo. Recordemos que el 22 de mayo es una fecha muy clave para Argentina. ¿Por qué? Porque ese día debe pagar 503 millones de dólares en intereses atrasados. Si ese día no paga los 503 millones, automáticamente y sin excepción caerá en default. Un nuevo default que sería el 9º en la historia nuestra y el tercero de lo que va de este siglo. Previamente, Argentina tiene otro compromiso que no es soberano, sino de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, que también está reestructurando su deuda, tiene un vencimiento este lunes 11, que si no paga este lunes 11 aproximadamente 105 millones de dólares, ingresará en default. La pregunta que se hacen muchos es, ¿pagará o no pagará el gobernador Axel Kicillof? Y si no paga, ¿cómo perjudica esto a la reestructuración de la deuda si Argentina extiende la fecha al 15 o 22 de mayo? Y eso es una incógnita. Lo interesante y lo positivo de esta telenovela es que ambos son del mismo partido, motivo por el cual se están hablando para ver cómo evitan un default generalizado tanto en la provincia como en el país, que sería una catástrofe económica para todos nosotros de cara al futuro. Hoy mismo estamos viendo cómo los grupos de acreedores argentinos de la deuda soberana han dicho que no les gusta esta oferta. Son 3 grandes grupos de acreedores agrupando a diferentes
características de acreedores. Tenemos los acreedores que les encanta litigar, ya lo hemos visto, los famosos fondos buitre. Tenemos un grupo de acreedores que es más dialoguista, pero no es amigo del gobierno. Y tenemos los acreedores que les gusta dialogar, ayudar al gobierno a llegar a un puerto con esta reestructuración. Muchos argentinos ayer mismo comenzaron a presentar sus ofertas, porque aunque el 8 sea la fecha límite, por cuestiones administrativas aquí en Argentina les piden que presenten 2 días antes del 8, es decir, entre ayer a la noche y hoy, dependiendo de los bancos, están obligados a presentar los bonos. Y lo que estamos viendo es que la propuesta económica no gusta. No gusta, y es la que se puede cambiar fácilmente. Tan solo el gobierno tiene que decir, ok, presenté mi primera propuesta, escucho que no les gusta a nadie, también escucho por dónde debería venir la mejora, y estoy dispuesto a hacer ciertas mejorías en esta propuesta económica o legal que tal vez ayude a que más inversores ingresen en el canje. Argentina tiene 3 maneras de mejorar esto. Primera, la propuesta económica, ya la hemos hablado. Es decir, incrementar los cupones, es decir, incrementar la cantidad de dinero que va a recibir en el futuro los acreedores. Disminuir la cantidad de vencimientos, es decir, en vez de que venzan muy tarde, que empiecen a vencer antes los bonos. Pagar en efectivo. Argentina, los acreedores dicen, no me estás reconociendo ciertos intereses corridos, me los tienes que pagar. Y hay otras alternativas económicas que el gobierno puede llegar a ofrecer. El segundo frente que Argentina puede mejorar esto es: decime vos, Argentina, cómo me vas a pagar lo que decís que me vas a pagar. Si no me importa si me ofreces un Ferrari, explícame cómo me lo vas a pagar. Y este es el famoso plan económico que Argentina no está presentando. Argentina no le está mostrando a los inversores que les pide reestructurar su deuda, no le están presentando un plan de pagos, digámoslo en términos bien cotidianos. Y al no presentar ese plan de pago, no les creen que Argentina sea capaz de pagar los términos y condiciones que el cual se está comprometiendo a pagar ahora con la reestructuración. Y el tercer frente que debería mejorar la Argentina es el frente legal, es decir, mejorame la estructura legal de esta propuesta. Y me quiero detener aquí, porque una reestructuración de deuda debería ser simple. Por ejemplo, Aeropuertos Argentinas 2000, una de las mejores empresas argentinas en términos de emisión de deuda, pidió reestructurar su deuda a los acreedores internacionales hace 2 semanas. ¿Por qué? Aeropuertos Argentinas 2000 se abastece de dólares provenientes de aviones que aterrizan, y cuando aviones no aterrizan, no despegan, no hay plata que entre. Entonces reestructuró su deuda y la hizo de un saque. O sea, sin negociación absoluta, sin cambios de términos, ofreció algo muy interesante, uniformemente aplicable para todos, y efectivamente logró un canje que lo anunció ayer. Reestructuró su deuda y sigue adelante, y a la espera que se reabran los cielos para poder empezar a cobrar otra vez esas tarifas. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a mostrar ahora una pantalla que resulta tal vez medio complejo para explicar en poco tiempo, pero quiero que entiendan la complejidad de lo que estamos viendo ahora con la reestructuración de la deuda argentina. Este gráfico debería ser lineal. Debería decir, ¿acepto oferta? Sí, cobro bonos. ¿Acepto oferta? No, soy holdout. El famoso holdout que iniciaron juicios hace mucho tiempo, o que buscan que el gobierno reabra el canje, como lo reabrió hace ya más de 20 años. Recuerden algo, Argentina defaultó en el 2001 con la crisis, reestructuró su deuda en el 2005, y aquellos que no ingresaron en el canje de 2005, en el 2010 reabrió el canje. Pero la estructura de este año no es lineal, es muy compleja. No voy a entrar en detalles, aunque los conozco muy bien porque es muy complejo, pero hoy estamos viendo cómo Argentina te dice, si yo acepto el canje y el canje lo declaro exitoso, te doy los bonos que te corresponden. Ahora, si yo acepto el canje y no activo
no declaro el canje exitoso, automáticamente te declaro holdout. Pero te puedo aceptar los bonos y a piacere, a mi discreción, sacarte del canje. Es decir, vos aceptaste ingresar en el canje, yo te saco. ¿Por qué? Porque no me ayudas al cómputo final. ¿A qué me refiero con esto? Hoy Argentina, el viernes, busca reestructurar 64.800 millones de dólares. Según las leyes, los reglamentos de los bonos, hay dos tipos de bonos. Los bonos K, emitidos en el 2005, y los bonos M, K de Kirchner, M de Macri, emitidos a partir del 2016. Ambos bonos tienen reglamentos diferentes y ambos bonos tienen una cantidad mínima de acreedores que deberían aceptar para que ese canje sea aceptable, sea exitoso. ¿Qué es lo que dice Argentina? Si tus bonos, si tu serie de bonos no me ayuda a mí a declarar el canje exitoso, no me ayuda al cómputo final, los saco, los elimino. Entonces yo voy bajando el umbral hasta llegar a un umbral que a mí me guste y considere aceptable. ¿Esto es hacer trampa? Sí, pero es hacer trampa legalmente. ¿Por qué? Porque está autorizado por las leyes de Estados Unidos. Entonces Argentina está diciendo que aún así yo ingreso en el canje, vos me puedes sacar porque no computo bien en la fórmula final. Pero hay otra alternativa. Yo digo, no quiero entrar en el canje. No quiero entrar en el canje. Sin embargo, mi serie de bonos, un bono, por ejemplo, que vence en 2024, ¿no?, ayuda a que esa suma, a ese cómputo final, me cierre el canje. Entonces, ingreso todos los bonos al canje. Pero esperá, yo no quería ingresar. ¿Por qué lo ingresás? Porque las leyes me lo permiten. Entonces, quiero ser un holdout. Quiero ser un inversor que quiere litigar contra el país y el gobierno me dice que no te voy a dejar. Forzosamente te ingreso en el canje. Dejo de compartir la pantalla para seguir hablando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que se vienen momentos difíciles en términos legales para Argentina en las cortes internacionales. Recuerden algo, Argentina hoy sigue litigando contra acreedores del último canje de 2010. Aún no ha cerrado todos los famosos juicios internacionales que tiene con su deuda. Sigue litigando. Y aún así, hoy, el día de hoy, literalmente hoy, miércoles, se presentó una demanda de Estados Unidos de dos fondos, el fondo Atestor y el fondo Trinity, que demandan a Argentina pagar 230 millones de dólares por aquel famoso default del 2001, por aquellos litigios que comenzaron, ¿se acuerdan? Paul Singer, los famosos fondos buitre. Hoy siguen presentando demandas. Hoy se presentó. Y aún sin cerrar litigios del 2005 y 2010, vamos a ver muy pronto, dependiendo cuándo Argentina cierre el canje o caiga en default, vamos a ver nuevamente un desfile de acreedores por las cortes neoyorquinas pidiendo a Argentina que le pague lo que le debe. Lamentablemente es así. Somos nosotros los que nos metemos en estos líos cuando no podemos vivir con lo que producimos, salimos a pedir prestado. Todos nosotros presentes en esta charla vivimos una casa, ya sea solos, casados o con hijos. Pero siempre intentamos gastar como máximo lo que nos entra. De esa manera evitamos endeudarnos y que nos golpeen la puerta pidiendo plata o que nos corten los servicios porque no podemos pagarlo. Argentina nunca ha hecho eso. No importa el gobierno, derecha, izquierda, centro, norte, sur, blanco, negro, amarillo, no importa. Argentina nunca ha hecho eso. Entonces, como nunca reduce su gasto, depende de los mercados para que le presten. Pero si no hace sus tareas, nunca va a poder pagarlo. Y Argentina, año tras año, cae en la trampa de no poder pagar. ¿Por qué? Porque falta actividad económica, porque no realiza los cambios necesarios para poder ahorrar dinero y pagarlos a los intereses. Entonces, no es raro que Argentina, con cada un promedio de 8 o 10 años, entre en una reestructuración de su deuda. Algunos vienen asociados con default, otros no. Entonces, está por verse qué va a pasar en el futuro.
Pero hoy mismo estamos viendo que el gobierno, por errores de gobiernos pasados, ya sea acá o sea M, tiene una abultada deuda que no puede pagar. Pero es, como repito, es la culpa de nosotros de esperar que nuestros gobiernos hagan los deberes y puedan pagar las cuentas. Hasta que Argentina no haga los deberes y pueda vivir con lo que genera, vamos a seguir endeudándonos en el mercado internacional o en el mercado local y de esa manera caer en los problemas que estamos cayendo con la reestructuración que estamos viviendo ahora. Lo mismo pasa con las provincias. Una pregunta, dos preguntas en realidad. La primera, hubieron algunas hipótesis de que algunos títulos iban a ser canjeados y otros iban a ser defaulteados, por un lado. Y la otra pregunta o apreciación sería, ¿cómo pensás vos, con toda tu experiencia y expertise, que va a cerrar el viernes y cuál va a ser la decisión? A ver, empiezo por la segunda pregunta. Es muy complicado responderte porque no es una crítica esto, sino es la forma de pensar de los gobiernos de turno. En este caso, tenemos un gobierno que ideológicamente no le gustan los mercados de capitales. El anterior gobierno le gustaban los mercados de capitales, entonces era más dialoguista. Al ser más dialoguista, paga más y es más bueno con los inversores, y este, que no es dialoguista, intenta cuidar más la plata de los argentinos y pagar menos. Pero al ser menos dialoguista, genera fricciones. Entonces, tenemos opiniones encontradas sobre lo que va a pasar el viernes. No hay motivos por el cual Argentina no pueda extender la fecha límite para aceptar el canje. Repito, que extender la fecha no significa que vas a hacer una oferta nueva. Implica que te da más tiempo para aceptarla, para considerarla. Puede ser que venga una mejora, puede ser que no. Por eso, respondiéndote a tu primera pregunta, Argentina, como cualquier otra empresa o país, puede parcialmente reestructurar su deuda. Te di el ejemplo de Aeropuertos Argentina 2000 al comienzo de esta charla. Reestructuró el 85% de su deuda. Es muchísimo, es muy bueno. Pero hay 15% de bonos antiguos que van a seguir operando y no van a caer en default de Aeropuertos Argentina. La pregunta es, aquellos bonos que no se reestructuran, soberanos, argentinos, ahora, ¿Argentina va a dejar de pagarlos? No sabemos. Pero puede darse el caso que Argentina esté en default con unos bonos y con otros no. Perfecto. Queríamos abrir las preguntas a los y las asistentes, así que si hay alguien que tiene una pregunta, puede automáticamente desmutearse y hacerle la pregunta que quieran a Sebas. ¿Hay alguna pregunta? Mientras piensan algo, y piensan la pregunta, le quiero aclarar algo. Hoy Argentina busca que los grandes fondos acepten la propuesta porque asumen que automáticamente el resto se va a subir. Muchas veces hemos escuchado que los 25 grados de invierno no es lo mismo que los 25 grados de verano. Lo mismo pasa acá. 25.000 millones de dólares en el canje aceptados en manos de los grandes fondos no es lo mismo que 25.000 millones de dólares en manos de Doña Rosa. Argentina quiere que los grandes fondos estén dentro del canje y no litigando en Nueva York. Pero al gobierno hasta cierto punto le da igual si Doña Rosa está dentro del canje o no. Quiere que los grandes fondos estén. Primera pregunta, sí. Sí, se va. Mi nombre es Marta. Yo querría saber si nos podrías explicar en la realidad si Argentina cae en default, que para mí Argentina está en default crónico, forever. Sube, baja, dice, hace, pero no creo que salga, al menos mientras yo viva. Si nos podrías explicar si realmente cae en default, de verdad, no sigue pedaleando, ¿qué significa esto para los argentinos? A ver, como decís bien correctamente, Argentina hoy está en default. Hoy tiene Argentina 450 millones de dólares de bonos en default del último canje, del 2010, que es lo que están litigando actualmente. Es decir,
tenemos una generación de holdouts y muy probablemente pronto tendremos una nueva generación de holdouts. ¿Lo que significa estar en default? Muchas cosas. Hay empresas que no invierten en países en default. Hay empresas que no empresas locales, en este caso, que no pueden financiar sus proyectos de inversión. Y proyectos de inversión significa empleo, crecimiento, infraestructura, sin ayuda de los mercados internacionales. Y ninguna empresa argentina, excepto que seas YPF, Arcor, Cablevisión, Telecom, que son los más premium, no se pueden financiar en el exterior mientras un país está en default. Adicionalmente, si estás en default, vienen los juicios. Y de esos juicios vienen las famosas medidas cautelares que impuso el juez Griesa en su momento. ¿Qué es una medida cautelar? Implica que toda intención del gobierno argentino de pagar afuera, ya sea un interés, alquiler de aviones o servicio a la fragata Libertad que está dando por el mundo, puede ser embargado. Cualquier activo argentino en el exterior, se puede discutir cuál es un activo argentino y cuáles no, puede ser embargado por aquellos que quieren cobrar. Entonces, esto impide que Argentina funcione correctamente en el mercado internacional. Este fue el motivo por el cual, en el momento que Macri asumió, dijo, chicos, es una locura esto, emitamos bonos para pagar lo que nos demandan, abramos la economía, y Argentina durante 2 años fue libre de crecer, creció al 3,2%, hasta que se le vino la noche, como ya sabemos, en 2018. Pero estar en default es absolutamente desaconsejable para un país. Muchos dicen, nos ahorramos plata. Esa plata hoy no está. Entonces, al no estar esa plata, no es que la podés usar, es decir, la tenés, pero no la tenés. Es plata, es decir, el Banco Central dicen, hoy tenemos 44 mil millones de dólares en reservas. Mentira, están esa plata ahí, pero esa plata no es toda nuestra. La famosa reserva de libre disponibilidad son 10 mil millones más o menos, 10 mil o 11 mil millones, no es nada. Cuando tenés deuda por 320 mil millones de dólares, empieza a ser complicado entrar en default y preferís estar en buenos términos con el exterior. Por eso de estar en default es complejo. Sí. Tenemos otra pregunta por acá, puede ser. Me pareció, Marcos o Alejandro, ¿tenían alguna pregunta? Sí, yo, Marcos, hola, quería hacer unas preguntas. Bueno, quería consultar, yo tengo que tomar la decisión, realmente hasta hoy, si entrar o no entrar en el canje. Teniendo bonos, los K y los M plantean distintas alternativas, pero por ejemplo, en un caso puntual, el bono centenario, donde se habló que tiene distintas cláusulas, hubo un tema que se habrá leído en la opinión que salió Sturzenegger, que en la época de Caputo, hubo una discusión si hay cláusulas adicionales, con lo cual mi consulta es si, parado en esta situación, si convendría entrar o no entrar al canje. Entiendo este gráfico, no se ve un poco lejos, y aclarar bien este punto, porque como bien dijiste, uno tiene los bonos en un lugar y generalmente los brokers o los bancos te aconsejan entrar y me parece que tienen intereses o no tienen ganas de preocuparse del tema y no les creo, no son objetivos. Entonces, a ver, algunos te dicen, conviene, para terminar, algunos te dicen, conviene los bonos K, por ejemplo, te dicen directamente, mejor no entres porque tenés par y paso, etcétera, etcétera. Y los bonos M, analizalo, es más amigable. Pero esa es la pregunta tuya, yo sé que vos entendés bastante el tema y me gustaría saber tu opinión. A ver, te respondo al tema del bono Century Bond, de los famosos... Federico Sturzenegger se mandó, el ex presidente del Banco Central, se mandó un tuit que el cual él no lo escribió otra persona, diciendo que hay un bono, que es el bono emitido con vencimiento en 2117, es decir, bono a 100 años, que dice que una cláusula llamada Make Whole Clause dice que cualquier emisor de bonos tiene el derecho de retirar anticipadamente ese bono del mercado siempre y cuando el emisor le pague al acreedor un monto X. El monto X está determinado por una fórmula que varía entre bono y bono. El problema es que la definición de retirar anticipadamente del mercado está muy
arbitrariamente escrita en la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos, que es el ente regulador de mercados, la CNB nuestra. Entonces Argentina no es que está retirando un bono, está canjeando uno por otro. Y la respuesta que dio es, miren, acá hay un juicio iniciado en Estados Unidos en el cual la Corte le dio la razón a una empresa, a un acreedor, cuya empresa cayó en default y declaró que esa cláusula debería activarse y pagar la totalidad del bono. La respuesta rápida es la siguiente: la única manera de llegar a dar una conclusión si realmente el make whole clause es estrictamente un retiro anticipado y cancelación absoluta de ese bono, o un default, o un canje llega a activar esa cláusula, es mediante un juicio. Y yo no querría atreverme a recomendarte a vos, no ingreses en el canje porque ese juicio lo vas a ganar. Porque si ganás ese juicio, cambia las leyes de los mercados de capitales y crea un precedente muy importante. Y hay que ver si un juez está en condiciones de interpretar la ley de esa manera. Y volviendo a la segunda pregunta tuya, la diferencia entre los bonos K y los bonos M, repito, es muy complejo para explicar en poco tiempo, pero la verdad es que si vos te quedás afuera del canje, corres el riesgo de que automáticamente te fuercen a ingresar en el canje y darte un bono que no te corresponde. Y ese bono siempre es el bono más largo. Dependiendo qué bonos tengas, te puede entregar el bono 2039, 43 o 47. Si vos aceptás ingresar en el canje, también podés estar desprotegido. Porque en el futuro, la famosa cláusula Rufo, en el futuro, si Argentina decide reabrir el canje para aquellos que se quedaron afuera del canje y ofrecerles nuevas y mejores condiciones económicas, puede ser que reabra el canje para un tipo de bono que vos no tenés. Argentina literalmente dice que la reapertura del canje puede ser para los bonos K o los bonos M, o para ambos. Pero si yo soy una persona como vos que ingresa al canje con un bono M y en el futuro el gobierno abre el canje para los bonos K, yo no me beneficio económicamente. Repito y termino. Es muy compleja la estructura legal para decidir si ingreso o no ingreso, porque ya sea si ingresás o no ingresás, estás desprotegido de ambas maneras. Y una aclaración, que el otro día, hablando con Willy Coban en la radio, se lo dije y hoy parece que lo copió en el cronista. Si yo soy acreedor e inicio juicio en junio del 2020, en junio del 2021 tengo sentencia firme en la Corte Inferior de Nueva York. En junio del 2022 tengo sentencia firme en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Y en junio del 2023 tengo sentencia firme en la Corte Suprema de Estados Unidos. Argentina nunca gana los juicios internacionales relacionados con su deuda. ¿Cuándo está esperando Argentina pagar el primer cupón del 0,5% a aquellos que ingresan en el canje? Junio del 2023. Es decir, que si hipotéticamente los tiempos de la Corte se cumplen, yo, holdout que me quedo afuera, puedo cobrar todo mi bono antes que aquellos que ingresaron en el canje cobren el primer pago en junio del 2023 por 0,5%. Después hay que ver si Argentina quiere pagar o no la sentencia, ya lo hemos visto eso, pero todos los acreedores están jugando con estas estructuras legales tan complejas y con esta estructura económica que es probable Argentina la cambie en los próximos días. Excelente, Seba, muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro, ¿tenías alguna pregunta? Ron, Marcela, Jackie. Sí, perdón, ¿puedo hacer otra pregunta relacionada con lo que dijeron recién? Sí. El tema de los juicios, justamente. Hipotéticamente, si uno se queda que no acepta, dice, bueno, voy a ir a juicio, y obviamente uno es un minoritario, no tiene la estructura de un gran fondo, y de repente hacen los acuerdos como este grupo de acreedores que hizo el otro día una charla, que eran 3 grupos, donde estaba uno de ellos que era el que quiso marcar a la Fracta Libertad, y te dice, bueno, te podés sumar a mi reclamo. En esos casos, uno va a porcentaje, es decir,
decir, si yo te reclamo tanto, voy a porcentaje, o es muy costoso ingresar con los grandes. O al minoritario no le conviene ingresar. Esa es la pregunta que a veces uno de afuera no sabe. No, ese abogado, Denis Kersinski, representó a Paul Singer y NML Capital, el famoso fondo que nos hizo juicio y ganó. Y es un abogado que representa a fondos y cobra por hora. Olvídate, nadie puede pagarlo. Ahora bien, hay demandas colectivas. Hay muchas demandas colectivas y va a haber demandas colectivas representados por estudios que cuando presenten juicios van a presentar solicitadas en los periódicos argentinos y ellos van a apuntar. Ese porcentaje en el último que fue de 25-30%. Sigue siendo, repito, 25-30% del total de lo que ganes, que no es que vos ganás, vos, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Marcos, vos, por ejemplo, tenés $100.000 en bonos, no es que el 30% de esos 100.000 se van, no, es 100.000 bonos más los intereses corridos correspondientes al tiempo que duró el juicio, más los intereses punitorios de la Corte, que son 9% hoy. Es decir, el 30% del total tuyo muy probablemente sea mayor a 100.000. Entonces, vas a salir ganando. ¿Quiénes son esos abogados? Hay muchos. El otro día salió el famoso estudio Díaz Reus de Miami a decir que ya están preparando el texto, la literatura para un posible juicio, incorporar a aquellos que quieran sumarse. ¿Qué quiere decir? Que es el nombre, por ejemplo, Marcos S., en nombre de una cantidad X de acreedores se suman en el juicio. Y usted no tiene que poner un solo peso, un solo dólar hasta que gane. Si pierden, tampoco pagan. Sí, Alejandro. Sí. De tu micrófono. Ahí te desmuteo. A ver. Alejandro, porque tenés el teléfono apagado. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. No, lo borró otra vez. No, te escuchamos. ¿Me Ahí escuchás? está. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Sí. Bueno, Sí. En función de tus comentarios, a ver si termino de interpretar. Alejandro, ¿querés sacar el video para que te podamos escuchar mejor? Porque no te escuchamos y se corta el internet. Me parece que Y es que dentro de este plazo que vos mencionaste, que puede ser 2-3 años, iniciar las acciones, porque de alguna manera tenés la posibilidad de poder garantizar el cobro antes del año 2023, que es en el caso que vos aceptes la propuesta. Si vos te quedás afuera, tenés las siguientes ventajas. Si vos elegís por quedarte afuera esta semana o la siguiente, si es que extienden la fecha, tenés los siguientes beneficios y riesgos. Primero, si te quedas afuera y realmente te quedas afuera, podés o ser un holdout pasivo, es decir, un holdout que no ingresa en ningún tipo de litigio porque no quiere o porque no quiere litigar contra su país o lo que sea, y espera que el gobierno reabra el canje en el futuro. Esto es posible, esto ha ocurrido ya. Argentina reabrió el canje del 2005, lo volvió a abrir en el 2010. En el 2005 ingresaron el 75% de los acreedores y en el 2010 ingresaron otro 20 y pico, dejando que solo 8% se quedaran afuera, que son los famosos fondos buitre que hicieron lío. La otra alternativa que tenés es hacer juicio desde el principio. Es vos, como persona física, sumarte a una acción colectiva en las Cortes de Nueva York. Y eso lo vas a ver, en teoría, pronto. No hay fecha, no hay seguridad de que esto ocurra. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de optar por quedarte afuera? Si tu serie cumple con ciertos requisitos legales de tu bono, el gobierno puede forzarte a entrar y vos no tenés reclamo. Es decir, pero yo me quedé afuera, el gobierno me forzó. Y sí, está escrito así.
¿Vos podés hacer juicio después porque te forzó a entrar? Sí, es lo que explicó el otro día el abogado y es lo que muchos están especulando. Aún así, el gobierno metiendo a mí en el canje y forzándome a mí a aceptar ciertos bonos, yo puedo iniciar litigio porque me dio bonos que no quería o me metió en el canje que yo opté por quedarme afuera. Ese gráfico que mostré anteriormente. Entonces, resumiendo, si vos optás por quedarte afuera, puede ser pasivo o puede ser activo. Pasivo es, espero que reabran el canje. Activo es, y litigo. Si yo me quedo afuera, también puedo correr riesgo de que me ingresen en el canje de manera forzosamente cuando yo opté por no hacerlo. Gracias, Sebas. Bueno, ya para ir cerrando, una última pregunta, si alguien tiene. ¿Marcos? Yo, otra vez. Creo que Marcos levantó. Sí, el tema de la cláusula Rufo, y si se, en el caso, no, perdón, no, la cláusula Rufo. El tema es que si los fondos grandes llegan a un acuerdo, en un momento dado, la mayoría hace un acuerdo, el gobierno realmente llega a un acuerdo. ¿Cómo es el tema que uno, el gobierno puede decidir si te suma o no te suma, más a lo que dijiste recién? O el gobierno automáticamente, si se logran las mayorías, vos ingresás, aunque automáticamente. Esta es la pregunta, me queda la duda en el tema que si vos, que el gobierno puede o no puede. A ver, vamos a entrar en detalle para responder y si los aburro, cuelguen. Los bonos K tienen una cláusula de acción colectiva, es decir, la mayoría, que la sumatoria de todas las 12 series de bonos que están en este canje de los bonos K, deben sumar en su totalidad el 85% de todos los bonos en circulación para que se active la reestructuración. Y aparte, el 66,6% de cada serie. Los bonos M es un poquito mejor. Los bonos M tienen que sumar las 17 series, tienen que sumar 66,6% y 50% de cada una de las series. Entonces, sabiendo esto, si quieren, dame un segundo, Gilda, dame dos segundos que es mejor mostrarlo como quería mostrarlo al principio. Compartir, un segundito. Ahora te respondo más bien en tu pregunta. Lo que yo quiero decir es lo siguiente, y las cláusulas están acá, ahí están, para que las lean mientras hablo. Si el gobierno dice, el gobierno no es que llega a un acuerdo con los grandes fondos. Los grandes fondos dicen, me gusta esta propuesta, entonces me sumo. Puede ser que nunca sepamos esto hasta el día después del cómputo final, porque no es obligación informar, como vos estás informando, Marcos, que me quedo afuera o me quedo adentro. Entonces, como no sabemos quién se va a sumar, el gobierno dice, ok, viernes 8 a la noche, aprieto el botón y me salta quién ingresó, si se activan las cláusulas de acción colectiva o no. En ese momento, el canje está cerrado. ¿Ok? Cerrado. Y en ese momento el gobierno empieza a sacar los bonos que no le gustan y que le impiden el cómputo final. Y el lunes 11 está obligado a informar todo esto. Ahora bien, muy probablemente el gobierno le pide a los grandes fondos que si aceptan las condiciones, que busquen algo. ¿Por qué? Porque si vos, Marcos, vos, Alejandro, ves que Templeton, BlackRock, Gramercy, Ashmore, Fidelity se suman, muy probablemente vos salgas corriendo a sumar a canje y así incremente las chances de que canje sea exitoso. Pero eso depende y no es obligación de los fondos informar si van a aceptar o no. No es obligación. Y lo cual no cuentes con esperar que algún fondo te comunique yo ingreso. Porque te podés llevar la sorpresa que si vos te quedaste afuera y el lunes 11 te enterás que entró Fidelity, entró Ashmore, entró Franklin, entró todo el mundo, pucha, ¿y por qué no avisaron? Porque no están obligados a avisarlo. El gobierno sabía, pero bueno. Pero gracias. La pregunta tiene que ver con, en el caso hipotético que ocurra todo eso, ¿sí? Sí. Que ingresaste, y vos te enteraste y vos quedaste afuera. ¿Vos podés ingresar, dijiste después, voluntariamente, o el gobierno puede incorporarte también? Las dos opciones, digamos. Está la opción que, y te muestro ahora esto, te voy a mostrar esto. Está la opción que, si vos te quedaste afuera y el gobierno declaró el canje exitoso,
Sí. La única manera por la cual a vos te pueden ingresar a un canje, pero siempre te va a ingresar el canje dándote un bono peor, el peor bono de todos. Sí. Ok, es que si tu serie de bonos cumplió con las cláusulas individuales de esa serie, es decir, si tu serie de bono M cumplió con el 50% y tu serie de bono K cumplió con la cláusula del 66%, el gobierno te arrastra, te da un bono y te ingresa en el canje. Pero solamente si tu serie cumplió con las cláusulas individuales. Si no, no hay forma de ingresar. La otra forma de ingresar es cuando el gobierno reabra el canje a final de este año, el año que viene o tal vez nunca. Sebas, Y Sebas, acá tenemos una pregunta de Dani, que levantó la mano. A ver si lo puedo desmutear. Dani, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfecto, Sheila. Bienvenido. Buenos días, Seba. La pregunta es la siguiente. Comprendo todo lo referente a los bonos, los canjes y demás, que pueden ser aceptados, la propuesta de Argentina, como también puede no ser aceptado. Mi pregunta es la siguiente. Así como han dicho de que Argentina vive un continuo default, que estoy de acuerdo, desde que nací, que me acuerdo cuando la moneda de $1 tenía valor, ¿cuál es el efecto que va a repercutir sobre la población, sobre el pueblo, al vivir nuevamente el default? Porque vos decís que es un hecho completamente diferente y excepcional que está viviendo la Argentina. Vamos a seguir teniendo moneda, vamos a dividir las monedas por provincia, vamos a vivir en completo recesión, que eso implica no poder importar, seguir con las restricciones de las exportaciones, que nos incauten la Fragata Libertad, que secuestren o no dejen salir aviones con gente adentro de aerolíneas argentinas, ya sea alquilados o propios. Bueno, yo más o menos respondí eso a Marta, que formuló esa pregunta anteriormente, y más o menos es una combinación de todo lo que decís vos. Estar en un país en default es un país que está aislado del mundo económicamente, pero no socialmente. Políticamente te puedes aliar con aquellos que simpaticen con vos. Argentina ya estuvo en default durante año y medio, 2 años, del 2014 hasta abril de junio del 2014 hasta abril del 2016. Y ahí fue cuando embargaron la fragata, tuvimos problemas para pagar deuda que estaba performing, como se dice, bonos activos y saludables, porque nos embargaban los pagos, empresas nacionales que buscaban financiarse en el exterior para poder crecer localmente, invertir localmente, no pudieron hacerlo. Provincias argentinas que buscaban dinero para infraestructura local o para pagar sueldos o para lo que sea, tampoco pudieron hacerlo. Todo eso repercute en la vida nuestra. Vos me decís, ¿cómo yo sentado en tal lugar, en tal esquina de tal provincia, me afecta que no le pague a Fidelity? Bueno, es un efecto cascada. En efecto cascada, un país que está aislado del mundo financieramente y con juicios internacionales que buscan embargarle cada activo, cada dinero que tiene afuera, es un país que no puede funcionar correctamente. Entonces, y eso... Por más que no canjees el 100% de los bonos, yo hoy especulo que llegar al 75%, que fue lo que reestructuró Néstor Kirchner en el 2005, es un éxito rotundo. Porque después, más adelante, reabrís para el resto. Ahora, si Argentina tiene menos bonos de esos, 60, 40, 30, tan exitoso como expliqué recién por las cláusulas, pero se le complica a todos aquellos que van a estar afuera, que va a ser la mayoría, que van a decir yo inicio juicio, yo hago esto, yo hago aquello. Existe la remota posibilidad, remota, pero existe, que aquellos que no ingresen en el canje sigan cobrando, que el gobierno no entre en default. Que el gobierno diga, pucha, entró 50% no canjeó, el 50% todo lo puedo dar. Entonces digo, vos Alejandro, vos Marco, vos Gila, vos Marta, que se quedaron afuera,
y querían litigar, no pueden. ¿Por qué? Porque Argentina sigue pagando. Que a lo mejor es bárbaro eso. ¿Sí? Tenés bonos reestructurados que no están en default, bonos antiguos que no están en default, y el país es Suiza. Puede ser, puede ser. Ahora, si Argentina pensaba seguir pagando, ¿para qué hicimos semejante lío en el mundo para reestructurar nuestra deuda? Excelente, Sebas. Bueno, Ale, última pregunta, porque en realidad Sebas se tiene que ir a otro compromiso que tiene. Tomamos tu pregunta como última pregunta y cerramos. Dale. Dale. Bueno, ¿me escuchás? Sí. ¿Me escuchas? Bueno, el tema es, Sebas, no recuerdo si lo explicaste, pero me parece que no. Si yo entro en el canje bajo las condiciones actuales, que son bastante malas, y se reabre a futuro, de acá a 2 años, el canje, yo de alguna manera entro en las nuevas condiciones que son distintas a cuando yo acepté el canje inicialmente, que sería, digamos, en los días entre hoy y mañana. A ver, ya hablé más o menos de esto, pero repito con más detalle. Son las famosas cláusulas Rufo. Rights upon future offerings. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Que si yo ingreso en el canje hoy, y en el futuro, y como premio por haber ingresado en el canje hoy, en el futuro el gobierno reabre el canje para aquellos como Marcos que quieren quedarse afuera, por ejemplo, no quiero que diga que Marcos va a quedarse afuera, Marcos ingresa en el canje en el 2023, vos tenés el derecho de beneficiarse de la mejor oferta económica que va a recibir Marcos. Pero hay un gran pero. Las cláusulas Rufo que puso Argentina en este canje es segmentado, es decir, que el gobierno, vos Alejandro, si canjeaste bonos M, el gobierno puede decir que yo reabro el canje solamente para la Marcos que tiene bonos K y le ofrezco una torta de dinero y vos te quedás sin nada, Marcos, Alejandro. El gobierno tiene la potestad legal de decir yo reabro el canje para unos sí, para otros no, o para ambos, no sabemos todavía, y eso no hay ni el gobierno lo sabe. Por eso corres el riesgo de que si vos ingresás y bueno, si en el futuro Argentina ofrece mejores términos, yo me beneficio, no necesariamente, porque Argentina puede reabrir el canje solamente para algún sector de la población que se quedó afuera. Ok, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Sebas. Bueno, y como cierre, por supuesto, agradecerte muchísimo que hayas estado acá en Mujeres en Carrera. Vamos seguramente durante el año, vamos a seguir encontrándonos con Sebas para ir monitoreando y encontrar algunas respuestas a preguntas que todavía tenemos sobre la economía argentina. Un gran abrazo, gracias por su participación y síganos en Mujeres en Carrera, que tenemos muchos eventos, muchos webinars interesantes relacionados a negocios y finanzas. Gracias, Sebas. Gracias.